los que estaban allí con él, conviene no casarse, ¿no? Si uno puede divorciarse. Y entonces dice Jesús, al principio no fue así. Esa frase, a Juan Pablo II, se ilumina la bombilla y dice, ¿y cómo era entonces al principio? Si al principio no era así, ¿cómo era al principio? Entonces él ahí se mete, se zambulle en el Génesis y descubre 3 experiencias que estarían en la base de cualquier experiencia y que las 3 juntas formarían lo que diríamos, lo que haría posible el cumplimiento de la vida del ser humano. Esas 3 experiencias explicarían todas las experiencias que tiene el ser humano, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos. Todo tendría en estas 3 experiencias una lectura unitaria. La pregunta que se hace Juan Pablo II es, ¿existe una experiencia que pueda unir toda la vida del ser humano? Una experiencia a través de la cual yo pueda comprender toda mi vida. Y dice, sí, sí que existe. Y es acudir a las experiencias originarias. Este sería el primer ciclo donde él trabaja al principio, luego tiene 5 ciclos más, está casi 6 años explicando esto. Dicen que solamente tenía preparado el primer ciclo y que incluso, esto es una hipótesis que yo preguntaba a gente, pero no se ha verificado y él nunca dijo, dicen algunos que sí, que existía hasta un borrador. Pero como Juan Pablo II muere a los 33 días, dicen que lo tenía hasta en un cajón. Juan Pablo I. Juan Pablo I muere a los 33 días y le llaman al cónclave. Y ahí sale Juan Pablo II. O sea, cuando él realmente descubre, ¿no?, este mundo es durante a lo largo de su vida y luego durante el papado desarrolla todo lo demás, ¿vale? Este es un poco el esquema. Entonces hablamos de la soledad originaria, que ahora vamos a ver, porque vamos a unir soledad originaria y unidad originaria. Soledad originaria es que el ser humano tiene un vínculo con Dios que descubre a través de su cuerpo que nada ni nadie lo puede sustituir. ¿Cómo se da cuenta de esa soledad originaria? Fundamentalmente cuando Dios crea todas las demás cosas, pero dice que no encontraba una ayuda adecuada. Usa ese término propio, el Génesis, y Juan Pablo II dice, esa ayuda adecuada significa que entre todas las demás cosas no había absolutamente nada que le pudiera ayudar a entenderse a sí mismo. Entonces hay una soledad que le permite un vínculo con Dios que es insustituible. Y ahí estuvimos viendo un poquito que en el fondo es el deseo del corazón humano que se expresa como deseo de Dios en toda la vida del ser humano. Y eso nos acompañará siempre. Ahora voy a entrar enseguida, Bien, ¿qué es la unidad originaria? La unidad originaria surge cuando Dios crea al varón o a la mujer. La dualidad, ¿no?, en la sexualidad. Porque cuando habla de la soledad originaria, no está hablando de varón y mujer, está hablando un término propio que es Adama, que es tanto el varón como la mujer. Sabéis que hay 2 relatos del Génesis. El primer relato es el que explica al ser humano no como varón y mujer, sino como ser humano. Y luego, en el siguiente relato, explica varón-mujer. Por tanto, la soledad originaria tiene que ver con el ser humano varón-mujer. La unidad originaria aparece, evidentemente, cuando aparece el sexo distinto, ¿no? Bien. ¿De qué va esto? Os he puesto aquí algunos de los artículos. A ver. Sí, va ahora mismo. Debe ir con este cacharro. Ah, espera, que se ha movido.
Bueno. No. Ahora. Va con él. Un momento, ¿eh? Es que me interesa esto porque luego si no estoy... Permíteme. Pues no, me voy a tener que conformar hoy. A ver. Nada, me estoy muy cerquita. Uno de los grandes fenómenos, vamos a decir, desde el año 2010 más o menos, un poquito más adelante, en la prensa española hay como un despertar de las experiencias originarias, una cosa muy curiosa. Entonces, algunos amigos nos dedicamos a... Todos los días leemos entre 6 y 8 periódicos para encontrar, ¿no?, las experiencias originarias, y de vez en cuando encontramos unas perlas bastante interesantes, ¿no?, en todos los periódicos. Este es del verano, pues he elegido algunos del verano pasado, de Alfredo Pastor de La Vanguardia. Dice: el impulso de escapar del mundo real no es de ahora. Hace tiempo que literatura, cine, radio y televisión ofrecen posibilidades de evasión momentánea, pero nunca habían sido esos vehículos tan numerosos, nunca tan agresivos como lo son hoy. Nunca el mundo de la fantasía había estado tan al alcance de la mano, nunca había parecido tan real. ¿Por qué debería vivir?, preguntó una joven al lingüista Steven Pinker. Este contestó con un libro de 500 páginas, que no sé si la joven llegó a leer. Ante la mirada implacable del adolescente, ¿qué podría uno contestar? Hija, ve al psicólogo. ¿No habría una respuesta más amable? Un veterano amigo, que ya no tiene miedo al ridículo, se arriesga a dármela. Lo más importante para la vida, dice, es querer y ser queridos, ¿no? En el fondo, lo que está poniendo de manifiesto es lo que Juan Pablo II ya había dicho en su primera carta programática, ¿no?, en la encíclica Redemptor Hominis, que es cuando un papa, menos el Papa Francisco, que también eso es distinto, y en vez de la primera ha sido la tercera, Evangelii Gaudium, ¿no?, es su carta programática, pero todos los papas anteriores era la primera. Aquí el Papa, cuando un Papa escribe el primer escrito para la Iglesia, lo que quiere manifestar es lo que le gustaría decir, ¿no?, en su pontificado, como un resumen de sus ideas principales que le gustaría, ¿no?, llevar a cabo durante su pontificado. Pues esta carta, que es preciosa, dice: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. O sea, la experiencia de la unidad originaria tiene que ver con la llamada, la vocación al amor que Dios hace al hombre. De hecho, cuando nos preguntamos, ¿no?, ¿cuál es mi vocación? Los más jóvenes, ¿cuál es mi vocación? Pues solo tenemos una vocación. Solo hay una vocación. La vocación al amor. Ahora, ¿cómo se manifiesta, cómo se concreta en la vida esa vocación única al amor? Diríamos que son las vocaciones. Pero vocación solo hay una. Por eso, cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede cumplir la vida. Porque solo hay una vocación. No hay, si no cumplo ciertas cosas, si no hago tal, no, solo hay una. Por eso, cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede ser feliz. Si responde a su única vocación, que es el amor. Esta vocación al amor tiene una dimensión. Dicen que Juan Pablo II escribió este número, Gaudium et Spes 24, en el Concilio Vaticano II. Él era uno de los padres conciliares. El hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo y no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Por tanto, la vocación al amor significa concretamente la vocación a la entrega de la vida. Para eso no hace falta ningún estado específico.
Hace falta solamente una vocación, la vocación al amor. Ahora, Dios ha pensado, para facilitar esta entrega, ha hecho una cosa preciosa, nos ha hecho distintos, nos ha hecho diferentes. ¿Para qué? Para facilitar el cumplimiento de la vida en la entrega sincera del don de uno mismo. Vocación al amor, que se concreta en la entrega sincera del don de la vida. Adán descubre esta unidad originaria porque, esto lo escribe Juan Pablo II en el año 2003, 2 años antes de morir. Él, Adán, estaba solo en este asombro, entre seres que no se asombraban. ¿Os acordáis del asombro? Los que estuvisteis el año pasado, ¿verdad? Que era la experiencia que el ser humano, la primera experiencia, lo que identificaba al ser humano como criatura de Dios de una forma única, era el asombro. La capacidad de asombrarse, porque eso le vinculaba de una forma a Dios y de una forma además providencial, amorosa. El hombre a través del asombro descubre que Dios es providente y que le quiere, por el asombro que provocan las cosas. Pero entre los seres que tenía alrededor no encontraba a ninguno que se asombrara como él. Y por tanto, en su camino, en el descubrimiento de su propia vida en el asombro, no encontraba la ayuda adecuada. ¿Esto cuándo cambia? Este es uno de nuestros poetas descubiertos. También buscamos poetas contemporáneos que fundamentalmente y que no sean cristianos. Eso es muy importante para que no haya ninguna sospecha. Y es que hay bastantes que escriben cosas muy interesantes, ¿no? Este es Carmelo Iribarren, un vasco de 55 años, que es un tío como todos los poetas, muy raro, lo hemos conocido hace 2 veranos, pero escribe unas cosas realmente increíbles, ¿no? Donde se expresa, ¿no?, esa experiencia originaria, ese eco de la experiencia originaria antes del pecado que ha quedado en nosotros. Eso, los artistas, los poetas, tienen un don especial para manifestarlo, cosa que yo no haría en mi vida. Ellos lo hacen de una forma absolutamente increíble. Bueno, este poema lo titula La chica de la marquesina. Él, fundamentalmente, como los pintores realistas, como los poetas más, escriben de lo que ven, de lo que sienten, de lo que experimentan, ¿no? Tiene algunos, él vive enfrente de una autopista y escribe muchas cosas sobre la autopista, porque lo que ve, él tenía un bar, habla del bar. Esta marquesina está enfrente del bar, donde tenía el bar antes. Sale de la marquesina y mira hacia la izquierda, vuelve y reinicia su pequeño claqueteo nervioso. No aguanta más, se muere. Necesita que llegue el autobús, la vida, todo lo que ésta le tenga reservado. Mirad cómo está mirando a esa chica que está en la marquesina del autobús. Y lo necesita ya, ahora, esta noche de sábado. Mañana es una entelequia, una ficción, un planeta a años luz. Necesita ya. La urgencia, ¿no? Y vuelve a salir y mira, y se consume de deseo. Es terriblemente desgraciada un segundo. Y al siguiente llega el autobús al fin, se ríe y parece que amanece en el mundo. Y yo la miro y pienso que aunque solo fuera por eso, por esa fuerza, por sentir lo que ahora mismo está sintiendo ella, merece la pena vivir. Es una cosa de una profundidad. Está leyendo el corazón, el deseo del corazón humano, lo está leyendo mirando a una mujer, a una chica esperando el autobús. O sea, cómo la realidad le habla en el fondo de la profundidad del corazón. O sea, el ser humano está hecho, está esperando, el ser humano se espera de algo, de alguien, ¿no?, que venga. Y si no viene, no va, o sea, si eso no está, si no existe, no podemos decir, a ver si viene mañana. No, lo necesitamos ahora mismo. Esa necesidad profunda del ser humano de relación, de algo distinto de él, que venga y que le ayude, ayuda adecuada, y que Adán no encontraba en ningún sitio,
es lo que llamamos amor. Otro texto, este es un poquito más antiguo, pero es que me encanta, de Fátima Ruiz, del Mundo. Cuando lo leí aquella vez, dije, joder, el amor no es como lo pintan. A ver, ¿cómo lo explico? Uno nace solo, empleado al tiempo completo de sí mismo, inquilino temporal de un cuerpo que hay que mantener y reparar de vez en cuando. Si los humores que lo riegan se revuelven y bajan monzónicos por las cañerías, atascándolas de alguna suciedad que escapa y traba el misterioso mecanismo que permite mantenerse en vertical. Uno nace solo, digo, y tiene que ocuparse de la propia indigestión, de arrancar a menudo el músculo y las articulaciones para que no pierdan batería y sigan llevando la identidad de un sitio para otro, de tomarse las pastillas convenientes, si por ejemplo duele la cabeza. Luego llega el amor y llama al timbre, como un mensajero de Amazon, para entregar un cuerpo ajeno del que hay que hacerse cargo. Uno cuyo colesterol empieza a ser asunto tuyo, cuya jaqueca te pincha a ti en las sienes, cuyos leucocitos te defienden de algún modo. Llega el amor con gesto grave y bata blanca y te informa de que tu salud depende ahora de que otra persona siga viva. Es precioso. Es como... Os pongo esto para que veáis, ¿no?, que esto de las experiencias originarias es que es verdad. O sea, que las personas experimentamos, eso de ir al principio es como hemos sido creados. O sea, que hay en nuestras entrañas. En nuestras entrañas, en nuestra consistencia, hay un deseo de un amor verdadero, que es constitutivo y que no podemos renunciar a él. Y que todos nuestros gestos, nuestras palabras, todo tiene que ver con esa necesidad de ser amados y de amar. Aquí es donde está leyendo Juan Pablo II la experiencia originaria, de la unidad originaria, que es: yo no puedo vivir sin entregar a la vida. De hecho, todo el mundo entrega la vida, aunque sea el sofá. Todo el mundo entrega la vida, todo el mundo entrega su tiempo, todo el mundo entrega sus fuerzas, todo el mundo entrega sus capacidades, todo el mundo entrega sus dones, todo el mundo. No te los puedes reservar, porque están hechos para ser entregados. Ahora, no da igual a quién entregárselos, no da igual a qué entregarlo. ¿Por qué no da igual? Porque no te devuelve la vida del mismo modo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un poco más profundo, pero en el fondo, ¿por qué muchas veces no resistimos a entregar la vida? ¿O por qué cuando viene algo decimos, cuidado? Porque intuimos que podemos quedar defraudados. Es por eso. O sea, de repente el deseo como que se defiende. A ver, yo voy a entregarlo todo. De hecho, esto es muy interesante, lo contaba el año pasado, ¿no? Que esta unidad originaria se ve de una forma nítida en el primer enamoramiento de un adolescente. Se ve de una forma absolutamente única. De hecho, si uno está un poco atento, llevo trabajando 20 años con adolescentes y es que me fascinan. Y claro, los padres siempre dicen, claro, porque tú no estás con ellos todo el resto del día. Yo siempre digo, ya, pero no os perdáis la adolescencia de vuestros hijos, porque es muy importante. Ahí están pasando cosas muy importantes y que son para todos, es para toda la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque están poniendo de manifiesto dinamismos que Dios ha creado, ha pensado en cada uno de nosotros, y ahí no hay forma de pararlos, no hay forma. Entonces, el primer enamoramiento, ¿qué es lo que indica? Una chica me lo dijo una vez: voy a ser feliz. Voy a ser feliz. ¿Y por qué sabes? Claro, yo le dije, te has enamorado, ¿verdad? Ay, ¿cómo lo sabes? La promesa de felicidad que se presenta en el amor. Pero ¿qué pasa después del primer fracaso? ¿Qué dice el adolescente? Nunca más. Ya no me quiero enamorar nunca más. Yo siempre digo, ya lo siento, pero no puedes evitarlo. Porque estás hecha para el amor. Estás hecha para el amor. No puedes decir, no, aquí corto. No puedes. Porque hay una experiencia en el ser humano que nos lleva, ¿no? Entonces, ¿por qué uno se defiende?
¿Por qué uno corta o intenta cortar ese flujo, ese deseo, esa atracción? Porque tiene miedo a quedar defraudado. Por tanto, es una de las cosas más bonitas, ¿no?, que Dios promete, ¿no?, al ser humano. Le promete que hay algo en el mundo al que se le puede entregar todo el corazón, todo el ser, todas las fuerzas, toda el alma. ¿Existe algo en el mundo al que se le pueda entregar toda la vida y no quedar defraudado? ¡Wow! Esto sí que es una promesa. Esto sí que nos interesa, porque si existe algo, decimos, existe alguien al que se le puede entregar toda la vida, no quedar defraudado y todavía más, devolviéndote eso que le entregas 100 veces más bello, ¡wow! ¿De qué tenemos miedo? Ahora, si le entrego la vida a alguien que no es Dios y quedo defraudado, yo siempre digo, no te puedes quejar. Porque si existe esta verdad, pagámosle caso. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando uno se enamora? Pues esto. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí hay algo, voy a ser feliz. Esto es, voy a ser feliz, ¿no? O sea, lo que me está pasando es realmente lo que yo estaba esperando, ¿no? Lo que me está pasando en el fondo en la adolescencia se ve muy bien porque es ese salir de un espacio donde en condiciones normales yo experimentaba el afecto, yo experimentaba la seguridad, yo experimentaba la felicidad y no necesitaba nada más, no tenía ningún tipo de problemas. A partir de un momento que además coincide con una dichosa glándula que se llama GNRH, que empieza ahí a latir porque le sale ahí de las narices y empieza a llamar, ¿no? Además, sabéis que esa glándula tiene un sistema de pulsión. Entonces, realmente la glándula lo que hace es esto. Y ya no deja de latir, nunca más. Bueno, con la menopausia tenemos ahí un problema. Pero es un milagro que eso de repente se despierte, ¿no? Y resulta que eso empieza, ¿no?, a mover todo el sistema hormonal y empiezan a ocurrir un montón de cosas, ¿no?, que lo que te llevan es a salir, a buscar, a esperar algo nuevo, ¿no? Y esa película, a mí me gusta mucho la película de los Croods, o los Crots, no sé cómo se dice, de unos cavernícolas. Una película increíble, porque muestra todo el dinamismo de esa niña adolescente y el padre que quiere que no salga de la cueva porque en la cueva está segura, ¿no? Y la niña dice, no puedo evitarlo, me llaman de ahí fuera, no sé. Y encima luego aparece un chico guapo, pues ni te digo, ¿no? O sea, de repente, ¿no?, todo el dinamismo del ser humano parece que está diseñado, está pensado para encontrar algo más allá de tu casa. Claro, los jóvenes, los adolescentes, cuando salen de casa, eso no se lo expliqué la última vez, claro, date cuenta que hay un vértigo tremendo. ¿Por qué? Porque eso no lo controlas, porque tú no sabes, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué me pasan esto? Y de repente ya empiezas a experimentar esa atracción. Pero claro, tienes que salir de casa, pero tu casa está todavía muy calentita. ¿Y qué hacen? Dicen que ponen una cuerda alrededor de la casa porque quieren saber si eso va a estar ahí cuando se vayan. Y tiran. Si está segura, dicen, no, me puedo ir. Pero ¿qué pasa cuando tiran y se llevan la casa por delante? Claro, estos son los problemas añadidos a los propios, porque ya tengo yo bastantes problemas encima, tiro a la casa y se me viene encima. El caso, siempre hablo en condiciones normales, ¿no? Uno tiene la casa y la casa está estable. Entonces yo me puedo ir a buscar al amor de mi alma, ¿no? Ese precioso cantar de los cantares, ¿no? ¿Habéis visto el amor de mi alma? Es que lo estoy buscando. Eso es la adolescencia. ¿Habéis visto el amor de mi alma? Lo estoy buscando. Bueno, todo eso es lo que hace, ¿no?, el dinamismo del ser humano que nos... En el Génesis, esta experiencia genera la distinción entre hombre-mujer, varón-mujer, una identidad. ¿Dónde está la identidad, ¿no? La primera identidad del ser humano
que Adán reconoce inmediatamente. Juan Pablo II dice en esta audiencia, dice, son como dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo. Siempre digo que los pobres que estaban allí, no sé si fuisteis algún miércoles de esos 6 años, a escuchar una catequesis de Juan Pablo II. La gente diría, aplaudiría, evidentemente, y diría, ¿pero qué ha dicho? O sea, hablaba todo, el lenguaje es todo es así. O sea, yo a la gente que digo, ¿qué me recomiendas para acercarme a la teología de Juan Pablo II? Y me dice, leerme las catequesis. Y digo, no, eso no, nunca. Eso es lo último de todo. O sea, eso no lo hagas porque acabas diciendo, no volveré nunca más a Juan Pablo II. Hay que leerse otras cosas antes. Si alguien quiere introducirse un poquito más, yo le doy bibliografía, porque hay cosas muy asequibles que nos permiten adentrarnos y luego ya uno sí puede leer las catequesis. ¿Qué es esto? Son dos formas distintas de vivir la soledad originaria. Ya desde el principio hay una identidad, pero en el fondo tenemos algo que nos identifica. ¿Qué es? Nos diferencia porque somos distintos a la hora de afrontarlo, pero nos identifica. ¿Qué es eso? Dice, el varón y la mujer, antes de convertirse en marido y esposa, surgen del misterio de la creación, ante todo como hermano y hermana en la misma humanidad. Por tanto, la relación varón-mujer, antes de una complementariedad, vamos a decir así, biológica, psicológica, sexual, antes que eso, es una identidad respecto al destino, a la percepción del destino. O sea, en el fondo, los dos son llamados, como hermano y hermana, a dirigirse hacia el mismo fin. Dios nos ha creado, de hecho, el asombro es lo que le permite a Adán reconocer a Eva. ¿Qué es lo que le permite? La misma. Este se asombra como yo. Cuando me ha visto se ha asombrado. O sea, ese hueso de mis huesos es mutuo, ¿eh? Eso es mutuo, es un reconocimiento inmediato de que hay alguien con el que puedo caminar hacia Dios, con el que puedo reconocerme como criatura única de Dios. Ese es el primer, la unidad originaria es que existe alguien con el que puedo llegar a mi destino, con el que puedo caminar con él, pase lo que pase, ¿no? Así lo dice, bueno, este es... Pongo este primero. Dice, el hecho del ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios, no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor. O sea, dentro de esa llamada, los cónyuges están llamados a vivir una comunión de amor en ese camino, pero ahí hay un peligro. Juan Pablo II, hay un peligro, de hecho, cuando introduce el ciclo del pecado, habla de este peligro. Dice, no están llamados ya solamente a la unión y a la unidad, sino también amenazados por la insaciabilidad de esa unión y unidad, que no cesa de atraer al hombre y a la mujer, precisamente porque son personas llamadas desde la eternidad a existir en comunión. Pues imaginaos así todos los miércoles. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mirad, si realmente Dios es el fin de mi vida y solo Dios puede saciar mi soledad, saciar no significa eliminar, significa acompañar, significa iluminar, significa sostener. Porque el deseo de Dios, si se apaga, morimos. Pero es amenazada. ¿Por qué es amenazada? Porque el ser humano experimenta, ¿no?, en el hombre y la mujer una atracción a existir en comunión, pero con el peligro de pensar que el otro es el fin de mi vida. Esa insaciabilidad se puede convertir en una amenaza. ¿Por qué? Porque si encima tú eres la persona que ha despertado en mí el deseo del cumplimiento de mi felicidad, ahora maja vas y lo cumples.
A mí no me dejes en la estacada. ¿Qué pasa? Que como no lo puede cumplir, ocurren dos posiciones. Una, la pretensión hasta devorarse, o la resignación. Son dos posturas. Luego vamos a ver un texto de Rilke que lo explica esto muy bien. Pero en el fondo se entiende. Porque si conocerte a ti, si enamorarme de ti ha sido lo que me ha prometido que voy a ser feliz, y luego no lo cumples, me has timado. ¿O no? Claro, esta es la pregunta y el camino que tiene que hacer el ser humano en el amor. Porque tiene que entender, si no lo cumple, entonces, ¿para qué narices lo ha despertado? Si hay una cierta insaciabilidad en la unión del hombre y la mujer, o sea que tú nunca vas a completarme, tú nunca vas a saciarme, tú nunca vas a darme lo que yo realmente necesito, ¿por qué narices me he enamorado? Y más todavía, ¿por qué narices me voy a casar contigo? Claro. Aquí lo habla en negativo, pero eso es una cosa muy positiva. Es muy positiva. ¿Por qué? Porque la persona amada se convierte en el signo más potente de mi vocación a Dios. O sea, en vez de ser un problema, se convierte realmente en una respuesta. Si tú eres lo máximo que podía encontrar en esta vida, si no hay nadie como tú y no es suficiente, quiere decir que Dios existe. O sea, quiere decir que mi corazón está hecho para algo más grande. ¿Qué pasa? Que si uno no sabe estas cosas, dice, me he equivocado. Me he equivocado. De hecho, es un problema que tienen, o sea, parejas. Yo, cuando tengo la suerte de encontrarme con parejas que lo expresan, podemos hacer un camino. Pero es que parejas que ni lo expresan. O sea, parejas que dicen, me acuerdo de una chica, que además no sé, son un poco más sensibles, pero se dan cuenta como un poco antes. Dice, esto no se lo he dicho nunca a nadie. Dice, pero no entiendo por qué estoy triste si todo me va bien con mi novio. ¿Por qué llego a casa y estoy triste? Y claro, dice, pues eso debe ser otro chico, ¿no? Claro. Porque si va mal, vale. Pero si va bien, no, si es que además que nos llevamos bien, que es una maravilla, disfrutamos mucho juntos, nos complementamos bien, pero hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra y que nunca va a cuadrar, ni con este, ni con ninguno. Porque hay algo en nuestro corazón que está hecho solo para Dios. Y no lo puede sustituir nadie. Por eso la tristeza es el signo más potente de mi vínculo con Dios. La tristeza, los santos la llaman la bendita tristeza. ¿Por qué bendita tristeza? Porque es el signo más evidente, más claro, de que yo estoy hecho para Dios. Y que ese vínculo, esa relación con Dios, no la puede suplir nada, ni nadie de este mundo. Eso es el lenguaje del cuerpo, es mi cuerpo el que me dice, tú estás hecho para Dios. Esa tristeza es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Que además cuando yo le dijo a esa chica. Pero si no se interpreta, si uno no conoce esta naturaleza, esta forma constitutiva del corazón humano, claro, de repente, esto es el caso contrario. Uno que en esta circunstancia, pues encontró al amor de su adolescencia en Facebook. Y dice, la voy a escribir. Pero resulta que a ella le pasaba lo mismo. Y pensaron, ¿nos habremos equivocado? Tenemos que vernos. Pero, ¿lo hacen con maldad? No. Lo hacen porque experimentan que hay una insaciabilidad en el corazón
que les lleva a seguir buscando, es decir, pues no sé, y de repente apareciste tú, decía este, es que de repente apareció en Facebook una sugerencia de amistad y dije, no me lo puedo creer, esto es como un signo. Joder, mancho. Claro, el signo del corazón humano, que era precisamente, ¿no?, esa tristeza que le estaba acercando a Dios, en el fondo la quería suplir, la quería como tapar, pensando, ¿no?, que en el fondo tenía que haberse casado con su novia de la adolescencia, ¿no? Así lo explicaré, que creo que es un texto, ya lo puse la otra vez, pero no me resistí a ponerlo otra vez, ¿no? Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. ¿En qué sentido? Dos infinitamente necesitados de ser amados, eso es la vocación al amor, se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Tenemos un problema. Nos queremos los dos de una forma infinita, pero ni tú ni yo somos infinitos. Somos muy limitaditos. Ahora, solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en la pretensión. Esto, claro, genera violencia incluso, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no me conformo. O sea, y al final, ¿no?, tú exprimes al otro como si fuera Dios. Le exprimes, le quieres que haga lo que solo Dios puede hacer, y entonces es como que lo quieres tanto, 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 tanto que lo aplastas. Como un limón. Y cuando se exprime un limón, ¿para qué sirve? A la basura. Ya te he exprimido, tú ya. ¿Qué pasa? Que en medio de todo esto aparecen encima no solamente nuestros límites naturales, sino nuestros límites de pecado. Una mezcla increíble. Porque encima soy un desastre, porque encima no soy detallista, porque encima no me esfuerzo lo suficiente, porque encima me dejo los calcetines tirados. Suma. Pero yo cuando veo una dificultad de estos en el amor, siempre digo, espera un momento, debajo de eso puede haber otra cosa, que a mí me interesa, que trabajemos allá abajo. Porque a lo mejor lo que no te hace entender tu vida matrimonial no es los límites de pecado, sino los límites en el amor. Y esto es lo que nos hace daño, no entenderlo. Aunque actualmente me parece que es más el segundo. Ni se resignan. Yo les llamo matrimonios de pactos. Mira, esto es imposible. Vamos a hacer un pacto. Lunes, miércoles y viernes, mira, como yo digo, martes, jueves y sábado, como tú dices, así no nos peleamos. Hagamos las paces. Hasta aquí hemos llegado. O sea, al final, no sé si os conté lo del chico este de la parroquia, lo de la bici. ¿No lo conté eso? No nos acordamos. Estábamos en la bici y el chaval, pues 8 o 9 años tendría, ¿no? Y la bici estaba en el garaje, pero estaba subida, ¿no? Y el chico no llegaba, estábamos fuera esperando. El padre estaba jugando al mus allí en el garaje, y entonces llega el hijo y dice, papá, por favor, me bajas la bici, que me voy, que me están esperando ahí fuera, tal, no sé cuánto está. El padre le manda a hacer espárrago, le dice, déjame en paz, siempre estás igual, siempre molestando, tal. Se va a la madre y le dice, mamá, por favor, que papá no me baja la bici, me tengo que ir, me está esperando ahí don Jesús, tal. Y dice, mira, dile a tu padre una cosa, que si no te baja la bici, esta noche nada de nada. El pobre niño no entendía nada, va a su padre y le dice, papá, me ha dicho mamá que si no me bajas la bici esta noche nada de nada. Claro, imaginan los amigos allí muertos de risa, pero lo mejor fue el salto que pegó de la silla. Claro, dijo, y va. Entonces me preguntó, oye, no sé qué le ha pasado a mi padre. Digo, ya te lo explicaré otro día.
O sea, en el fondo, ¿no? O sea, es como una especie de pacto de no agresión. Pero eso es terrible, ¿eh? Vamos, si yo entiendo, ¿no? Que alguno dice, pues que no es otra forma. Bueno, pues hay otra. Sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el otro es signo. Y cuando uno entiende este dinamismo del corazón humano, puede entender a la persona amada como aquello más valioso que Dios me ha dado para caminar hacia Él, precisamente porque no cumple. Precisamente. O sea, claro, cuando luego hay que limar y hay que trabajar cosas a través de la virtud, o sea, que esto no es... Estamos hablando de una cosa constitutiva, no estamos hablando de un comportamiento humano, estamos hablando de la naturaleza. O sea, no es que yo no quiera, ¿no? Es que tú no quieres, es que tú no haces lo suficiente, es que tú no te esfuerzas como yo. ¿Eso lo hemos dicho alguna vez? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto ilumina mucho esa experiencia. Por eso Juan Pablo II, o sea, quiere ir hasta ese fondo, porque explica la relación del amor, porque explica la tristeza, porque explica la insaciabilidad, porque explica una experiencia cotidiana que existe en el amor humano y que hay que aprender a vivirla como Dios la ha pensado. Os pongo el vídeo que Esther lo puso y también no me he resistido creo que os lo puse porque tenía ahí el PowerPoint y digo, este es Christopher West. Tiene una academia en Filadelfia de teología del cuerpo. Quedó fascinado y salvó su matrimonio. Él tiene un vídeo más largo, entonces he cogido un fragmento donde él explica cómo entender su matrimonio. Mirad lo que dice. Bueno, espera, vamos a probar esto, porque en principio funciona eso, ¿no? Creemos. Porque está en inglés y... sonido. Ah, sí, está ya puesto. Bueno. Pues no. No se oye. No sé. Si no, poner Nada. ¿Puedes encender el micrófono? No, sí era... Espera. Ya está. Ya está conectado. Bien. After a few years of taking these life lessons to heart, Wendy and I were out to dinner. She said, "Honey, something's really good in our relationship lately. Don't you feel it? What do you think it is?" I thought about it for a moment. I said, "Yeah, I do feel it. And I think I know what it is." I said, "I think I finally realized deep in my heart that you can't satisfy me." She got this huge grin on her face and she said, "That's exactly it. That's what I've been realizing too. You can't satisfy me either." I'm sure if anyone was overhearing us in the restaurant, they probably thought we were about to get divorced. But we never felt closer in all our years of married life. Why? Because we were learning to take our heavy hands off one another. Para que lo explica bien. Sí. Estamos aprendiendo a quitar nuestra carga pesada que le habíamos endosado al otro, ¿no? Le habíamos hecho responsable de nuestra felicidad. Y eso les estaba asfixiando, les estaba ahogando. Cuando descubren, ¿no?, que ese espacio, ¿no?, ese lugar no lo puede ocupar el otro, es cuando empiezan, ¿no?, a vivir una relación más verdadera. Bien, hemos visto la identidad. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Porque en la identidad hemos visto que estamos hechos de la misma naturaleza para caminar juntos hacia el mismo destino, ¿no?, hacia Dios. Y que Dios nos ha puesto juntos precisamente para sostenernos y ayudarnos en ese camino hacia Él. Es la ayuda adecuada para el camino hacia Él. Esa es la identidad del varón y la mujer, ¿no? Diferencia. Vamos allá. Vamos a traducir al español esto. Dice, como dos modos de ser cuerpo y a la vez hombre.
que se complementan recíprocamente, como dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y de la autodeterminación. Y al mismo tiempo como dos conciencias complementarias del significado del cuerpo. Así como ya demuestra el Génesis, la feminidad, en cierto sentido, se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Son dos formas distintas, ¿no?, de ser cuerpo, por tanto, de manifestarse. El cuerpo es aquello que nos ha dado Dios para relacionarnos con la realidad, con todo lo que nos rodea. Entonces, el modo de ser cuerpo del varón y el modo de ser cuerpo de la mujer es distinto. ¿Y por qué es distinto? Primera cosa, para completarse recíprocamente. Por eso son distintos. Para que ninguno de los dos pueda concebirse solo, que es otra de las grandes tentaciones. Yo me basto a mí mismo. La autosuficiencia nace de la falta de escucha al lenguaje del cuerpo. Si uno escuchara el lenguaje del cuerpo, vería con nitidez que somos distintos, radicalmente distintos, a la hora de afrontar la relación con el mundo, con los problemas, con toda la vida. Además es un ámbito totalmente completo, holístico. Todas las dimensiones de la vida quedan marcadas por la masculinidad y la feminidad. ¿Para qué? Para que ninguno de los dos se conciba solo en el camino de la vida. Lo masculino no puede entender el mundo sin lo femenino. Y lo femenino no puede entender el mundo sin lo masculino. No se puede. Y la solución no es, de nuevo, bueno, hagámoslo a lo masculino, lunes, martes y a lo femenino los demás días. No. Aquí es, ¿qué es lo que yo tengo que ver de lo femenino y tú que tienes que ver de lo masculino? Para que entre los dos veamos el completo. ¿Vale? Entonces hay diferencias biológicas, psicológicas y espirituales. Todos los ámbitos de la persona, Dios los ha hecho distintos. Aquí os pongo un texto de Blanca Castilla de Cortázar, que es otra de las grandes que ha estudiado muy a fondo esta diferencia masculino-femenino. Ella tiene su tesis doctoral con su maestro Polo, tiene una hipótesis de mirada que yo le voy a intentar, tampoco es inmediato, pero bueno, voy a intentar transmitiros lo esencial de esta postura. Dice: se podría decir que la apertura constitutiva de la persona tiene dos modalidades. El varón se abre de un modo peculiar hacia afuera. Ella dice, el varón mira el mundo hacia afuera. Su tendencia es hacia afuera. La mujer también se abre a los demás con su modo, hacia adentro. Esto es toda una teología detrás del cuerpo muy interesante. Hacia afuera, hacia adentro. En este sentido, el modo de procrear, aunque indudablemente no es el único modo de amar, presenta de una manera plástica lo que se quiere decir. El varón, al darse, sale de sí mismo. Saliendo de él, se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella. Es apertura, pero acogiendo en ella. Es precioso. Su modo de darse es distinto al del varón y a la vez complementario, pues acoge al varón y a su amor. Sin la mujer, el varón no tendría dónde ir. Sin el varón, la mujer no tendría a quién acoger. La mujer acoge el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que germine y se desarrolle. Todo este proceso, aunque él es también protagonista, se realiza como fuera del varón. Es un resumen más bonito. Ahora lo voy a intentar. O sea, si uno mira los órganos sexuales, dice, pues clarísimo, hacia afuera, hacia adentro. No tengo que... O sea, la inocencia originaria
cuando Juan Pablo II, que eso tendré que venir otro día a explicar, la inocencia originaria, la tercera experiencia originaria, él dice que para ellos, solo viendo el cuerpo, entendieron que estaban hechos el uno para el otro. Y uno dice, no era difícil. Claro. O sea, la inocencia originaria decía, tú y yo, es como si estuviéramos hechos para encajar. O sea, nos han hecho para encajar, nos han hecho para encontrarnos. O sea, solamente viendo los órganos sexuales, los genitales, se entiende perfectamente esta complementariedad. Podría poner muchos ejemplos. Este es otro. La respuesta sexual masculina y femenina, ahí tenéis una diferencia grande, ¿no? En la excitación, esto es, siempre que explico estas cosas, según me han dicho. Ya claro, todo eso pensáis aquí. Hay una diferencia bastante interesante. O sea, estamos hablando entre 7 y 8 o 9 minutos de diferencia. Son muchos minutos, muchos minutos. En la que el hombre está ya preparado y la mujer todavía no. La meseta es mucho más amplia. El orgasmo es distinto y la resolución distinta también. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos ha hecho tan distintos, no? Os voy a poner un vídeo también de la diferencia psicológica. And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless, and I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Do you have a nail? Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of the... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't... I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. All my sweaters are snagged. Okay, all of them. If you would just... Don't... Bueno, o sea, como veis, o sea, somos distintos, ¿no? Podríamos ahondar, vamos a ahondar un poquito ahora en la distinción, porque comprender, conocer lo distinto es un lenguaje completamente distinto, ¿no? Son dos modos de ser cuerpo. Y el cuerpo se expresa, ¿no? Entonces aquí es que es muy expresivo, ¿no? O sea, la forma de solucionar los problemas, eso es tan distinta entre el hombre y la mujer. O sea, que es que claro, es que el pobre está explicando y le está diciendo, pues es que yo lo veo clarísimo. Es que no se entiende. Aquí la dificultad, ¿dónde está? Claro. La cuestión no es simplemente conocer al otro, ¿no? Sino se trata de entender el mundo como el otro. Porque en las dos posiciones hay una visión del mundo que son distintas, pero que están llamadas a encontrarse. Esto es lo que Juan Pablo II y luego le llamaba cultura del encuentro. ¿Por qué? Estamos diseñados, estamos pensados para facilitar, en el fondo, lo que Dios ha pensado, cómo se cumple nuestra vida. ¿Cómo se cumple nuestra vida? ¿Os acordáis? Gaudium et Spes 24. ¿Cómo se realiza la vida del hombre? Entregando su vida como un don sincero de sí mismo, ¿no? Este es el fin último. Así, la única forma de entregar, de cumplir la vida, de encontrar esa paz y esa alegría, ese sosiego,
esa certeza, ese sentido de la vida, solamente hay una forma. Yo digo a los chavales, solamente hay una forma. No dos, una. Entregarla. Punto. El que no la entrega, la pierde. Jesús es así. El que no la entrega, la pierde. Lo que no se entrega, se pierde, se malogra, se pudre. Por eso hay tanta gente, absolutamente derrotada. Porque les han dicho que es al contrario. Fijaos, ¿no? El mensaje es al contrario. Cuanto más te guardes la vida, cuanto más estés en ti mismo, cuanto más te mires el ombligo, más feliz serás. Pues, me han tomado el pelo, pero bien. Me la han colado, pero totalmente. Porque es un engaño radical, porque va a la raíz del ser humano. Por tanto, Dios, que sabía esto, dice, ¿cómo hago yo para facilitarles a mis hijos el cumplimiento de la vida? Y lo hizo súper bien. Dice, los voy a hacer distintos. Los voy a hacer distintos. Para que continuamente tengan que salir de sí mismos para encontrarse con el otro. Qué bien lo has hecho, Señor. Somos tan distintos para que nunca nos quedemos en nosotros, sino que continuamente tenga que aquí a un lorito que me diga otra cosa distinta. A veces no pensaba así como un lorito. No, no es un lorito. Es Dios. Vaya, me has fastidiado. Es Dios. Es Dios el que está diciéndote, ¿ves? Que estás hecho para salir de ti, que te estoy ayudando, pedazo de merluzo. Alguno dirá, pues no me ayudes tanto. Estoy hasta las narices ya. Pero cuando uno lo entiende, cuando uno acoge en la diversidad, en la distinción al otro, y lo deja entrar, aparece de repente un ámbito que es nuevo. Es un ámbito porque además es creación. Dios lo ha pensado para que sea creación, para que sea creativo. Es un ámbito que generan entre el varón y la mujer, donde pueden encontrarse siempre. Y Dios ha pensado que esa diferencia sea siempre. Siempre. O sea, hay momentos donde coincidimos un poquito más, pero en general siempre estamos diametralmente opuestos. Para que nadie se acostumbre. Para que siempre, todos los días tengo que salir de mí. Claro, si todos los días quieres ser feliz, tienes que salir. Pero ya tranquilo que yo te ayudo. Tranquilo que yo te ayudo. Entonces aquí aparece, este es un esquema del esquema clásico y el esquema de Nicola, que es también de la escuela de... ¿El clásico cuál es? Bueno, estilos cognitivos. Focalización de una tarea a la vez. O sea, el hombre, como le hagas varias, allí os muere. Tendencia hacia la multitarea. O sea, es una cosa increíble eso. Es increíble. O sea, yo estoy haciendo una cosa, me hablas y digo, es que no sé qué me has dicho, lo siento, no. Y la gestión de múltiples tareas simultáneamente. Eso quiere decir que cuando hay que hacer varias tareas a la vez, hay que hacerla bien, hay que fijarse cómo lo hace una mujer. No hay que decir, no, solo se puede hacer una, lo siento mucho. No, esa no es, es, ¿cómo haces tú? Oye, vamos a hacerlo juntos. Oye, porque es que cuando hacemos contigo hacemos varias cosas a la vez y funciona. ¡Qué maravilla! Pero cuidado, porque cuando hay que hacer ciertas cosas, una cierta atención, cuidado, porque a veces el multitasking tiene sus problemas. De hecho, está diagnosticado como una enfermedad moderna. O sea, que hay que tener también ese equilibrio. Bueno, nunca voy a defender al hombre y a la mujer, porque los dos aportan y no tengo tiempo para explicaros lo que aportan, dónde se encuentran, que eso es una cosa que tenéis que descubrir vosotros, que es una experiencia maravillosa, es como aprender un idioma. Es un idioma. Es que no me entiende, Pues claro, si habla chino, ¿cómo te va a entender? Cuando hables en chino te entenderá algo. No, yo hablo castellano, muy clarito, mira, clarito. No, tu cuerpo habla chino. El suyo, otra cosa. Aptitudes. Mayor representación en el campo matemático y de las ciencias duras. Bueno, mayor facilidad para el lenguaje, incluyendo el procesamiento verbal y la comunicación.
Esto, evidentemente, siempre los especialistas dicen, esto es la campana de Gauss. Es decir, no, a mí eso no me pasa. Pues tranquilo, le pasa a mucha gente, a ti no pasa nada. Esto es lo que también los expertos llaman los ladrillos azules y los ladrillos rosas, ¿no? Todos los hombres tienen ladrillos rosas y todas las mujeres tienen ladrillos azules. No sé ni cuántos ni en qué, hay que descubrirlos. Eso también es muy bonito, ¿no? Descubrir también ciertas cosas que yo tengo que hacen como las mujeres y que las mujeres tienen como hacen los hombres. Y es una cosa estupenda, porque encima lo hace todavía más rico, porque no es ni siquiera matemáticas. O sea, es como, tengo que descubrir encima tus otros ladrillos, ¿eh? Pues esto se pone interesante. Habilidades sociales, mayor tendencia a la agresión física y mayor tendencia a la empatía y habilidades sociales. Razonamiento lógico, resolución de problemas de manera más lógico-analítica, resolución de problemas con enfoques más holísticos. Mejor memoria espacial, mejor memoria verbal. Mejores de pruebas de percepción espacial, mejores en dirigir colores y detalles visuales. Yo cuando una mujer digo, eso es rojo, me dice. Eso es burdeos oscuro, rojizo. Rojo, ¿no? Te enteras. O sea, son como... Es una percepción, todo tiene una riqueza en detalles, una riqueza, ¿no? O el tema de... El otro día estábamos dando una vuelta y dice, me he perdido hace ya un cuarto de hora, no sé ni a dónde estoy. Digo, normal. Es una percepción, la percepción, ¿no?, de la orientación es más propia del varón que de la mujer. Pero no pasa nada, ¿no? O esta la comunicación verbal, ¿no? Yo me acuerdo una pelea que yo también he sufrido mucho, ¿no? Estás con el coche, ¿no? Y el marido no sabe dónde va. Y la mujer dice, para, que le preguntamos a alguien. No, tranquila, que yo ya lo voy encontrando. Para, que le preguntamos a alguien. Sí, hombre, sí, enseguida. Joder, no confías en mí, madre mía, es que lleva la tela, ¿no? O sea, que nos cuesta preguntaros los horrores. Es como un problema fundamental. Yo puedo hacerlo solo, tal. Ahora veremos eso un poco más adelante, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a cambiar un poco. Dice, este es el esquema clásico, ¿no? Hay un nuevo enfoque que puede ayudar un poquito más. Yo lo voy a ir diciendo también para entenderlo, ¿no? Relacionalidad. Dice, la vocación a la relación es decir, crea un espacio para el otro, lo acoge, lo contiene y le confiere incluso autonomía ayudándole a desvincularse de uno mismo, ¿no? La maternidad. El varón, afirmación de uno mismo, asertividad. Quiere conocer, manifestar y hacer valer las propias capacidades. Esta confianza y autoestima dan consistencia a la racionalidad de la mujer, ofreciendo seguridad y protección. ¿Veis? Esto es lo que hace en el fondo Polo. Lo que hace continuamente es unir los dos elementos. O sea, él genera como ese espacio, ¿no? Diciendo lo que aporta la mujer, lo que aporta el varón, pero que son un conjunto. De hecho, al final, siempre suele... Conciencia del límite. Hay una sintonía con la naturaleza fisiológica, capacidad de aceptar lo inesperado. Tiene más conciencia del límite al no tener dominio sobre su cuerpo. Lucha contra el límite, afrontamiento. Al varón le empuja a afrontarse con confianza a lo desconocido y a los obstáculos, útil para la defensa del territorio. No retrocede ante la adversidad. Puede entregarse por completo a una causa a costa del sacrificio o derramar sangre, ¿no? El cuidado de la vida, la maternidad, pero también alimentación, proteger su vida, acompañar con naturalidad por el cuidado. Ahora leemos el texto de Reyes, ¿no? Dinamismo vital. Está enfrente de a la alteridad, el otro, con actitud dinámica y curiosa, decidiendo y lanzándose a la aventura. Es consecuencia del peso menor que tiene en relación con la vida. Presencia externa en la familia es canal de comunicación externo. Esto del cuidado es este pasaje precioso de Reyes, ¿no? Dice, en cierta ocasión se presentaron ante el rey dos prostitutas, se pararon ante él y una de ellas exclamó, por favor, mi señor, yo y esa mujer vivíamos en una misma casa y di a luz mientras ella estaba conmigo. A los 3 días de mi parto, parió también esa mujer, estábamos juntas, no había nadie más en la casa, solo nosotras dos. Una noche murió el hijo de esa mujer, porque ella había permanecido acostada sobre él. Se levantó durante la noche y mientras tu servidora dormía, tomó al mío de mi vera y lo acostó a su regazo, y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó en el mío. Me levanté al amanecer para amamantar a mi hijo, y estaba muerto.
pero lo examiné bien a la luz de la mañana para ver que no era mi hijo el que yo había parido. La otra mujer repuso, no, de ninguna manera, mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto. Mas la otra replicaba, no, al contrario, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. Y seguían discutiendo entre el monarca, quién proclamó. Esa dice, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Mientras que la otra dice, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Entonces ordenó, traedme una espada. Presentaron la espada al rey, es el rey Salomón, y este sentenció, cortad al niño vivo en 2 partes y dad mitad a una y mitad a la otra. A la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y pidió al rey, por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo, pero matarlo no, no lo matéis. Mientras la otra decía, ni para mí ni para ti, que le corten. Sentenció entonces el monarca, entregarle a ella el niño vivo, no lo matéis, porque ella es su madre. La sabiduría de Salomón, pero en el fondo lo que está poniendo de manifiesto es ese cuidado, ¿no? La maternidad que es capaz, ¿no?, de entregar la vida de su hijo con tal de que viva, ¿no? Transgresión e ironía. Capacidad para vivir en la estructura flexiblemente desapegada. Puede actuar en contra de las reglas si es preciso. Dirigido a la formulación de... Esto mi madre lo hace de una forma... Yo digo, mi madre lo tiene, vamos... Dirigido a la formulación de reglas para orientar los comportamientos y valorarlos desde esquemas de coherencia y racionalidad, tipo juez. Más que a estar con el otro, se dirige a la organización de las relaciones según su ética moralizante. Bueno, esto es mucho más solamente testimonio sobre el rostro positivo del dolor, signo visible del sufrimiento físico y a la dimensión positiva de la vida. En su cuerpo recuerda 2 polos, amor-dolor, sufrimiento-alegría, muerte-vida. Este sentido positivo facilita la aceptación de los ritmos del cuerpo. Sin embargo, el varón acepta el riesgo y la muerte. Tiende a desafiar y dominar el peligro, no huir de él, puede derramar su sangre por una causa en la que crea y dar la vida. Bueno, este es el otro ejemplo más clásico, pero también se entiende bien. El hombre, más lento con el lenguaje de las emociones, nos cuesta más. Es capaz de reaccionar rápidamente el lenguaje corporal. Para él el sentido de la vista tiene una importancia decisiva a la hora de experimentar el deseo y experimentar la excitación. Sin embargo, la mujer, el mundo emocional tiene una gran importancia. Precisa, para tener disposición a la entrega corporal, sentirse querida, tranquila y relativamente descansada. Eso si no está ovulando. Si está irritada o nerviosa, no es capaz de desconectar fácilmente de esas emociones y abandonarse en los brazos del esposo. Necesita disfrutar con él de una unidad del alma para poder desear la unidad del cuerpo. Fijaos esto, ¿no? Qué interesante. Daos cuenta, siempre hay esa distancia para empezar a hacer un camino juntos, para empezar a acercarnos, para empezar a pisar un terreno que es desconocido para los dos. Es desconocido para los dos, porque esa posición que os digo, ¿no?, de que vengas tú, ¿no?, donde yo estoy, no, es vamos los dos, ¿hacia dónde? Lo tenemos que descubrir juntos. ¿Qué significa salir de uno mismo? ¿Qué significa no quedarme en mí? ¿Qué significa querer el bien del otro? ¿Qué significa, no? Y eso es, ¿no?, la cultura esta que dice el Papa del Encuentro. Dice, en este punto puede chocar con el varón que, manejando con más dificultad el mundo de las palabras, busca acercarse al misterio de la integridad femenina, aproximándose a su cuerpo. Para él, el modo más sencillo de entregar su corazón es entregar su cuerpo. Y la mujer quiere hablar. Pero la mujer precisa una preparación adecuada en el lenguaje de la ternura, expresando a través de las palabras y de las caricias. Tiene un valor fundamental. No es la vista, es el tacto y el oído lo que le acompaña con más facilidad, aunque lentamente, a entrar en la experiencia de la excitación. La mujer no desea menos, pero desea de forma diferente. Esto no es una estrategia tampoco, ¿eh? Claro, porque alguno lo dice, joder, qué estrategia más buena. No es eso. Es que yo quiero realmente, o sea, encontrarme con ella. O sea, ahí está la promesa de la felicidad. En hacer de la vida un don sincero de uno mismo en la entrega. Y eso tiene que ver con todas las cosas. En el fondo, si queréis un libro, no se lo he dicho otra vez. Este es el libro que hay que leerse. Llamados al amor, Teología del Cuerpo, de Juan Pablo II.
de Carl Anderson y José Granados. Fijaos qué bonito. Este en el fondo es la experiencia de la unidad originaria. Esta es la llamada, ¿no?, que en este libro resume la unidad esponsal. Tú, que eres tan precioso a Dios, has sido confiado a mi cuidado. Tú, una criatura a la que Dios ha amado por sí misma, me has sido entregado. Ahora veo que Dios no solo me da cosas, sino que quiere darse a sí mismo, pues me entrega algo tan precioso para Él. El don de tu persona me muestra que Dios es mi Padre. Ellos tienen esa tesis, ¿no? Ser hijos para ser esposos y ser padres. En ese orden, nunca podemos cambiar ese orden. Ser hijos, soledad originaria, primero, o sea, esa conciencia clara de que solo uno es mi Padre. Solo uno es capaz de colmar mi vida, solo uno es capaz de llevar mi vida a cumplimiento, solo uno. Para ser esposos me da alguien que me acompaña en ese camino hacia Él, lo más preciado, que se asombra como yo y que además me ayuda en ese camino al cumplimiento de mi vida para entregarme, para ser padres, para que nuestro amor tenga un fruto, para que realmente es la fecundidad de la vida, que a veces se presenta en forma de fertilidad y a veces no. Pero la fecundidad de la vida no es la fertilidad. Eso es muy importante. Eso lo explicaré otro día. Esto es lo que Juan Pablo II llama la dimensión esponsal de la vida, el significado esponsalicio del cuerpo. ¿Qué es eso? Que en el lenguaje del cuerpo existe una llamada a la unidad esponsal. Esponsalicio significa a la entrega, a la comunión. Está escrita en nuestro corazón. El varón y la mujer expresan en su unión ese, vamos a decir, ese modo completo en el que Dios ha pensado al ser humano, varón y mujer. He terminado. Venga, momento. Preguntas. Momento de preguntas. Yo os paso el micro o gritáis fuerte como el Padre Jesús. Yo quiero hacer una pregunta. Venga, dale, Toño. ¿Cómo la gente que no tiene fe, cómo puede vivir esto? O sea, la gente que no tiene fe tiene que ser muy sencilla, una doble dificultad. Bastante humilde, 3 dificultades. Muy complicado. Muy complicado. Por eso, la fe es necesaria para la vida. O sea, no quiere decir que sea, vamos a decir imposible, porque lo dice el propio catecismo, ¿no? Solamente unos pocos, ¿no?, con mucha dificultad y no sin errores, consiguen, ¿no?, acercarse a la vida desde el misterio de un Dios creador y por tanto pueden intuir ciertos dinamismos, pueden intuir ciertas cosas. Pero eso a eso, si encima le añades, ¿no?, el estado actual, ¿no?, del ser humano, la naturaleza caída, es como un doble hándicap. Sí, la fe, por eso sí nos envía a evangelizar. Pero es que yo cuando digo estas cosas digo, es que claro, a mí ya, o sea, fíjate, a mí con fe, y madre mía, a la gente sin fe. No, la gente en el fondo lo que hace es, pues no puede mirarlo, pues hace lo que puede, ¿no? Y lo que pasa es que la gente piensa que no hay otra cosa. Porque para poder creer esto, primero tienes que tener a alguien que tenga afecto por tu deseo. O sea, eso para empezar. Que alguien se tome en serio tu deseo y te diga, oye, no estás mal hecho. O sea, cuando tú deseas que tu matrimonio sea de esta manera, y cuando tú deseas que la relación con tus hijos sea así, tú deseas que tu trabajo sea así, tú deseas, no estás deseando una utopía, una quimera. Se está expresando algo que te ha dado Dios. Ahora, ¿cómo eso se lleva a término? ¿Cómo eso realmente se cumple? Bueno, este es el camino que Dios nos ha hecho, ¿no? Y por eso se ha hecho hombre, para enseñarnos a vivir, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Eso quiere decir que, de hecho yo acompaño a gente, o sea que yo con esto es más difícil, ¿no? Pero acompaño a mucha gente sin fe. ¿Matrimonios? O sea, es más difícil, pero en el fondo, o sea, te da una hipótesis de vivir, te da una hipótesis para caminar, ¿no? Es más difícil porque encima no cuentas con la gracia, no cuentas con la ayuda de los sacramentos, que es una ayuda, es que es real para poder vivir todo esto. Pero claro, yo siempre tengo diciendo, bueno, Señor, a ver cuándo pues te tocas el corazón a estas personas, ¿no? Porque no tienes una pretensión, pero tienes un deseo bonito, ¿no? De que puedan vivir de la vida que tú ves. O sea, nosotros somos capaces de decir esto porque nos hemos encontrado con Él. Yo estoy convencido. De hecho, nosotros, fíjate, yo que soy uno de esos que indago en esas personas, y sí, o sea, tú lees a Iribarren, tiene 10 poemas de esas, y luego tiene 30 del escepticismo, de la desesperanza, con la angustia con la que vive, que es tremendo. Sí. Lo primero, muchísimas gracias. Y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo...? O sea, a mí, según ibas explicando lo del hombre y la mujer, me salía la pregunta de cómo lo vivís los curas y las monjas, todo esto. Y luego la segunda, quizás es más fácil, que cuando todo esto de la teología del cuerpo, ¿cuándo empieza? Porque entiendo que Juan Pablo II habla de esto, pero ¿cuándo realmente se está empezando a entender y hablar de ello pues así? Como bien, no bien explicado, pero quiero decir humanamente explicado a lo cotidiano. Sí, es... Sí, bueno, yo, o sea, no quiero denostar nada de lo antiguo, pero en el fondo es con Él prácticamente. Es que es así. Es que antes el matrimonio se concebía pues para tener hijos fundamentalmente. Y es así. O sea, tú vas al magisterio, tú vas... Quizá los santos padres tienen ahí, pero ahí, entre los santos padres y el Concilio Vaticano II, ¿no? Y toda esta... Pues ahí tenemos, bueno, vamos a decir, un vacío en la teología de la espiritualidad conyugal, la teología... Es así. Y nos ha costado mucho porque Juan Pablo II no es fácil leerlo. No es fácil leerlo. Entonces hemos tenido que esperar a que algunos, ¿no? Pues entre este José Granados, que para mí es el mejor, el que ha traducido esto de un modo muy palpable, es un francés, también empezó, hay un libro, La sexualidad humana, donde explica todo lo que había. Esa pregunta que tú has hecho, él se la hace, ¿no? ¿Y cómo entendíamos entonces antes de Juan Pablo II? Entonces empieza a explicar allí y ahí dices, madre. O sea, de una forma, para mí, pobre. Esto es una riqueza, esto es una cosa que te... Sobre todo en la relación hombre-mujer. Porque quizá la soledad originaria sí que estaba un poco más desarrollada. O sea, ese deseo infinito del ser humano, eso siempre ha sido ese vínculo con Dios, siempre pero está la reciprocidad, el regalo, la cultura del encuentro, o sea, realmente, fíjate, los fines del matrimonio, o sea, la unión de los cónyuges como fin del matrimonio es una cosa moderna. El fin del matrimonio era la procreación, No se hablaba ni siquiera de la unidad en el matrimonio. O sea, realmente de esa complementariedad en el sacramento, es que no se hablaba, no se desarrollaba. Y la primera parte que te preguntó que cómo lo vivís, pues Sí. Hay de hecho, Juan Pablo II, no he traído los ciclos, pero en el fondo, en los 6 ciclos, la primera vocación específica cuando trata, ¿no? Es justamente en el 4º ciclo, es la virginidad cristiana. O sea, la virginidad cristiana es el marco donde entiende las demás vocaciones. Es una cosa que ya Juan Pablo II, en el orden, ¿no? En el que presenta las catequesis,
ya ahí nos dice una cosa, ¿no? Eso es todo un ciclo ahí, de catequesis, son 40 catequesis. Entonces, los que hemos hecho el curso de Teología del Cuerpo Completo, yo di una charla, ¿no?, de casi de hora y media para explicar eso. Pero una cosa resumida respecto a la reciprocidad es una cosa estupenda, que es que yo necesito también completamente a la mujer para ver el mundo de forma completa. De hecho, me encanta, ¿no? Me cuesta, como a todos los hombres, pero como entiendo que Dios me regala, ¿no?, a la mujer para ver el mundo de un modo más completo y para salir de mí mismo, pues yo tengo mujeres en todos los equipos de las parroquias, en todos los lugares siempre hay mujeres. ¿Por qué? Porque aportan algo que yo nunca veré. Pero no por cuotas, ¿no? No. No por paridad. No, realmente es fascinante, es fascinante. O sea, a mí, cada vez me fascina más cómo ve el mundo la mujer. Es que me parece una cosa preciosa. Tengo una duda. O sea, pienso que a día de hoy muchas veces vivimos en una pobreza de pensar que el otro es tu cruz y te resignas a ello, ¿no? O sea, en plan de... no hace falta que te pegue una paliza por la noche para que sea tu cruz. O sea, como que esta riqueza muchas veces en el matrimonio dentro de la Iglesia no se nos ha dado y acabamos viviendo en una resignación. Sí. Como si la vía de santidad fuese la resignación, que es una pena, ¿no? O como si fuese un moralismo que nos cae, nos aplasta y a vivir como podamos, ¿no? Y eso por un lado. Y luego por otro digo, pero claro, estos dos límites que tú dices, ¿no? Comprender que yo soy limitada y nunca le voy a hacer a él y que yo estoy llamada a una unidad, mi soledad originaria, ¿no? Pero ¿cómo saber que ese es el límite y no el de mi pecado o el suyo? ¿No? No. Muchas veces quiere darse y al final acabar arrancando de la vida, ¿no? Quiere dar el don sincero de sí mismo y acaba con el arrancamiento sincero de sí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor en las batallas del día a día es como difícil, ¿no? Pararse y decir, ¿qué está diciendo mi cuerpo? Aparte de, me tendrás que contar algún día el cansancio originario, ¿no? ¿Se traduce? Eso me lo preguntaste. Sí, te lo pregunté una vez y digo, el cansancio originario será que en la vida eterna estamos llamados al descanso profundo, ¿no? Porque muchas veces digo, ¿es mi límite? ¿No? ¿Es el pecado que dentro de mí está gritando, no, tía, tienes que ser? ¿O realmente es el límite de hasta aquí llega? O sea, por persona. O sea, yo creo que no podemos como... O sea, está todo mezclado en el fondo, es que somos uno, no... O sea, yo creo que lo que yo he aprendido es que el Señor ha querido realmente como ayudarnos a entender la vida de una forma más completa, más unitaria. O sea, el propio mal, ¿no? ¿Qué es el mal, no? ¿Qué es mi pecado, ¿no? Mi pecado es la ocasión de acercarme a Dios. Tú dices, de hecho, esto de Papa Francisco cuando lo dice la gente se pone muy nerviosa. Pero es que ¿qué es realmente? ¿Qué significa la redención? La redención significa que mi mal no tiene la última palabra. Y eso tiene una forma muy, muy concreta que se llama perdón. Es que el perdón está... O sea, nos falta descubrir el perdón. O sea, damos más importancia que no llego al perdón. Pero si el perdón es una cosa realmente que restaura las relaciones, que te hace entender la vida. Lo del tema de la soledad originaria es que para mí es bastante claro. O sea, yo veo cuando el otro, entiendes la consistencia de mi vida, el fin de mi vida, yo creo que se nota. ¿Por qué? Sobre todo porque tu relación con Dios es una pena, ¿sabes? O sea, porque a ti no te sostiene Dios, porque tu familiaridad con Él, la relación con Él, tu intimidad con Él, o sea, es como... Entonces, ¿qué pasa? Que eso, si no la tienes en Dios, tendrás que buscar en otro sitio. Buscas la compensación, entonces empiezas a pretender del marido, a pretender de los hijos, a pretender del trabajo, a pretender de la comida, a pretender de lo que pilles. Entonces yo no me haría mucho problema
en la cuestión de como, ¿cuándo exactamente? Pues mira, no, me he equivocado. Es que me he equivocado. Es que te he aplastado, es que te he matado, es que te... ¿Sabes? Perdóname, o sea... Yo del perdón cada vez estoy como más convencido de que es la medicina del matrimonio, la medicina de la amistad, es la medicina... Porque sin justificar el mal, lo coloca en su sitio. Porque me hace más humilde. Yo siempre digo, es que yo, si no tuviera mal, yo seguro que sería un soberbio tremendo. Seguro. Entonces, ¿os justifica el mal? No, pues sufro y el Señor sufre conmigo y lucho todos los días, pero la satisfacción de pedir perdón a mí no me la quita nadie. O sea, de volver a encontrarme con el otro, precisamente gracias a mi mal, pues eso es una cosa que se llama redención. A mí eso me fascina, porque abre unas posibilidades nuevas en las relaciones humanas. Pero claro, ¿quién enseña esto hoy día? ¿Dónde vemos esto nosotros? Me fascina cuando unos padres se piden perdón delante de sus hijos. Yo, vamos, de las veces que lo he visto, me dan lagrimones. Un padre pidiendo perdón a su hijo, la verdad. Bueno, yo lo digo así. En primer lugar, gracias por la charla que nos has dado. Más alto. ¿No se me oye? No. Mira que grito en casa, ¿eh? Micro, pásale un micro. Podríamos decir algo así como... Podríamos decir algo así como amor humano aterrizado en el plano divino, ¿no? Que es más o menos donde yo creo que podemos centrar un poquito, por lo menos yo, porque me quedo de la charla que nos has dado, ¿no? Pero me quedo con una cosa. Ha habido un momento que has dicho la necesidad de la evangelización, dentro de todo el discurso que has ido dando. Me quedo con esta parte, de la necesidad de la evangelización, porque efectivamente hay muchos cristianos, algunos estamos aquí, y hay muchos no cristianos que necesitan vernos en esa parte, ¿no?, de la dimensión esponsal que intentamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí hacerte una pregunta. En tu experiencia doctora, creo que tienes, perdón y reconciliación o perdón o reconciliación. Estoy hablando desde un punto de vista de matrimonio. Quizás una de las partes más importantes del matrimonio, yo diría una de las partes centrales es esta, ¿no? El perdón de verdad, el perdón divino aterrizado en lo humano, ¿no? O la reconciliación humana aterrizada en lo divino. No sé si me he explicado o no. Bien, te lo digo de otra manera. Sí. Es muy sencillo cuando discutimos los matrimonios, yo por lo menos suelo discutir 9 sobre 10 en casa, después llega el momento del perdón y te perdonas y tal, ¿no? Oye, perdona. Y otra cosa muy diferente es cuando llegas a tu mujer y dices, oye, vamos a ver si nos reconciliamos con todo esto y a ver cómo tiramos para adelante, o la familia, los hijos y tal, ¿no? Hay un poco la reflexión que intentaba preguntar. Ya. Perdón o reconciliación, ¿no? Bueno, si te refieres al perdón, o sea, en el sentido así más simplón, ¿no? Como diciendo, como aquel que dice, sí, tú pides perdón así como el que pide, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, no? O sea, mejor reconciliación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como un poco más profundo, más amplio, buscando la forma de encontrarse. Sí. O sea, ahí lo fundamental, o sea, eso siempre lo decimos, ¿no? Lo fundamental es, o sea, ¿cómo es tu relación con el Señor? O sea, si realmente el Señor es tu tesoro, ¿no? Es tu alegría, es tu consistencia, en el fondo, si es el Señor.
Porque entonces, si es el Señor, nada de este mundo es tu Señor, ¿no? Al principio tu deseo es que nada sea tu Señor, ¿no? Por eso, quedar por encima de quién, tener razón, es que el Señor te libera. ¿Por qué? Porque te da algo más grande, te da una alegría más grande, te da una experiencia de satisfacción más grande que tener razón, más grande que llevarme el gato al agua, más grande que las cosas salgan como yo he pensado, más grande de... ¿Eso cuánto da de sí, no? ¿Cuánto aporta, ¿no? a tu vida, ¿no? A tu alegría, ¿no? Al ser, ¿no? Yo lo que veo es que cuando uno hace este camino en serio, se da cuenta de que gana el que abraza más fuerte, no el que se repliega, pero gana de verdad. Porque nosotros creemos que no, que gana, sí, no, tú acabas de perderlo todo. Te has perdido lo mejor, el abrazo, la reconciliación. El mal ya está ahí, tu límite ya está ahí, tu pretensión ya está ahí, vale, ya está, no, yo no doy más vueltas a eso. Intentamos buscar la forma, habrá cosas que nos ayuden, habrá, ¿no? Pero en el fondo es, qué alegría volver a reconciliarme, ¿no? Volver a reencontrarme, volver a reenamorarme, ¿no? A mí eso me parece que ayuda mucho, ¿no? Y siempre que alguien me dice, no, pero eso puedes caer un poco en una cierta indiferencia, digo, yo no. Yo desde luego no. Cuando uno se toma en serio la vida, a mí me duele hacer daño. A mí me duele cuando veo que no vivo como Dios me pide, ¿no? Me duele. Intento no hacerlo, le pido al Señor, pero cuando ya está hecho, cuando ya he metido la pata, ahora ya solo me queda un camino. ¿Y cómo sabes, cuando vas a confesarte, cómo sabes si vas por tu orgullo herido de decir, quiero ser perfecta pero no soy perfecta? O si realmente, ¿cómo sabes si realmente estás arrepentido y como más de cara a Dios? O sea, solo como lo has planteado, yo ya lo sabría. O sea, si yo voy a confesarme para ser perfecto, es fatal. No para ser perfecto, pero porque estás frustrado porque no eres perfecto. Pero es que mi alegría, es que nuestra alegría no es ser perfectos. O sea, en ese sentido. Es que nuestra alegría no es esa, nuestra alegría no es no meter la pata, por lo menos la mía. Mi alegría es que el Señor me ama. De hecho, a Pedro, me gusta mucho ese pasaje de Pedro, ¿no? Cuando después de negarle, ¿no? Tan vilmente, si hubiera sido el Señor, me lo encontraría en la playa. O sea, la primera cosa que sorprende es la conciencia que tiene Pedro, que a mí me flipa. Se encuentra allí y dice, Juan es el Señor. Y el tío se tira al agua. El primero. Yo me habría escondido en la barca diciendo, madre mía, que no me vea. No, se tira al agua. ¿Qué tiene Pedro en el corazón, ¿no? Que todo su mal no es capaz de separarle de ese hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es la consistencia de Pedro? Desde luego, su altura moral, no. Pero es que luego le confirma el Señor. Le confirma. Se lo lleva un poco a solas. Yo le hubiera dicho, ya te vale, tío. Yo pensaba que tú eras mi amigo. Yo pensaba que estábamos ahí a una. No, solo le pregunta una cosa. ¿Me amas? O sea, a mí esto es lo que me interesa, ¿no? Por lo menos en mi vida. O sea, el fin de mi vida no es la perfección en ese sentido. El fin de mi vida es cómo puedo corresponder más a ese amor. O sea, cómo puedo dejar entrar ese amor, cómo puedo que ese amor me constituya cada vez más. Y la medida en la que yo entienda ese amor y lo acoja, y pues podré como intentar responderle, ¿no? Pero... Vamos, que según lo decías, un poco...
Eso no, lo primero no. ¿Entiendes? O sea, que realmente, o sea, yo voy a confesarme porque soy un mendigo, pero un mendigo de su amor. O sea, yo voy a confesarme porque necesito volver a reconciliarme con él, ¿sabes? Porque necesito que me abrace otra vez, necesito que me diga, te sigo queriendo, necesito escucharle, decir, lo más importante de tu relación conmigo es si tú me quieres. Y yo digo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que mi vida sin ti no tendría ningún sentido. Tú sabes que sí me he equivocado, he metido la pata, soy un... pero te quiero. Y ese te quiero no es frívolo, es un te quiero lleno, porque es un te quiero que tiene que ver con lo que el Señor te ha hecho ya experimentar en tu vida. Es una cosa... Mi ayuda adecuada me ha hecho que me vaya. Muy bien. Bueno, yo creo que... Y ya está, ¿no? Sí, vamos a dejar descansar al Padre Jesús. Muchas gracias. De nada.